Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas. Sean bienvenidos, bienvenidas al curso de la identidad de Jesús. En esta oportunidad, en la clase número 1, vamos a hablar sobre la introducción a la vida de Jesús de Nazaret y también las distintas facetas que tenía Jesús. Este curso nos va a llevar bastantes clases. Vamos a comenzar con 3 clases iniciales para ir entregando ciertos detalles que son muy relevantes al momento de estudiar la vida de Jesús. Vamos a permitir allí. Entonces, es muy crucial estudiar la vida de Jesús y lo que vamos a hacer en estas próximas clases es acercarnos a su identidad lo más posible, ya que sabemos que la vida de Jesús en el mundo es muy conocida. El nombre de Jesús es muy popular y además es un tema central para muchas religiones y creencias. Por esta razón, es importante que podamos estudiarlo, analizarlo y también comprender su identidad, ¿ya? Por otro lado, tenemos a muchas personas que ven a Jesús bajo otros parámetros donde desde su perspectiva pueden existir ciertas contradicciones, ¿ya? Y esto también lo vamos a ir estudiando. Pero lo que vamos a hacer en estas clases es intentar de revelar en la mayor cantidad posible su identidad, ¿ya? Acercarnos a su vida y poder explicarlo a la luz de las Escrituras y a través de fuentes judías. Esto es clave al momento de estudiar su vida. Entonces, estos contenidos que vamos a ir viendo a través de estas clases sobre esta persona de Jesús, este personaje, y que durante la historia de la humanidad ha sido visto de una buena forma como también mala. Todo va dependiendo de la perspectiva que cada uno de nosotros tenga. ¿Ya? Hay personas que le ha afectado la vida de Jesús o su historia o sus conocimientos desde un aspecto negativo o positivo. Pero es menester que en las siguientes clases lo podamos analizar. Por esta razón es que estamos estudiando su vida y también queremos revelar su identidad lo máximo posible. Lo primero que debemos entonces saber es que el nombre de Jesús debe analizarse bajo su cultura y su contexto. Es decir, que Jesús, siendo judío, su verdadero nombre es en hebreo, porque es su cultura donde él nace, bajo esta lengua hebrea, lo cual es Yeshua, ¿ya? Si nosotros lo vemos dentro del lenguaje en español, es claramente Jesús. Pero si lo analizamos bajo el contexto y cultura judía, su nombre es Yeshua. Y además está arqueológicamente comprobado que su nombre original, bajo su cultura y su identidad, es Yeshua, ¿ya? No es Yahshua ni cualquier otro nombre, sino bajo su contexto, cultura y arqueológicamente comprobado es Yeshua. Hay algunos que le dicen Yahshua, hay otros que le dicen Yehoshua, que también alude al mismo nombre de Yeshua, pero Yeshua es una contracción del mismo nombre, ¿ya? Por lo tanto, esta figura de Yeshua hay que analizarlo bajo su contexto, cultura y también nombre, ya que es precisamente Yeshua. Esta figura de Yeshua es conocida en muchas religiones a lo largo de la historia de la humanidad y que va generando distintas perspectivas, distintas visiones. ¿Por qué? Porque recibimos tanta información a través de diversas fuentes, por lo cual influye en nuestra forma y postura de ver la identidad de Jesús o de ver la identidad de Yeshua. Existen posturas históricas, existen posturas teológicas, existen posturas culturales y contextuales. Todas ellas nos van ayudando a generar una percepción en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es menester en esta oportunidad que nosotros podamos estudiarlo bajo distintos parámetros para que
podamos entender y generar una nueva visión, ¿ya? Entonces, las posturas que nosotros tengamos sin duda va a afectar en nuestra visión y por eso es necesario que lo estudiemos, ¿ya? Y esto es sumamente importante. A través de nuestras clases y cursos vamos a generar una percepción totalmente diferente y profunda de su identidad. Y ahora vamos a analizar ciertas percepciones. Recuerde que estas percepciones son clave analizarlas, ¿ya? Es muy importante analizar las percepciones generales que tenemos de Jesús o de Yeshua. Usted le puede decir Jesús, usted le puede decir Yeshua, de igual forma hablamos en el mismo lenguaje y totalmente respetado. A mí en lo personal me gusta decir Yeshua porque entiendo que es su verdadero nombre bajo su verdadera identidad y cultura. Pero también respeto a las personas que dicen Jesús, ¿ya? Así que vamos a iniciar entonces con las percepciones generales. Hay algunos que piensan que Jesús es un buen hombre, ¿ya? Esto es también un punto clave, ya que a través de distintas circunstancias es que llegamos a entender de que Jesús fue un buen hombre, debido a sus actos, debido a sus enseñanzas y también a percepciones que nos compartieron en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde quizás teníamos algún asignatura, algún ramo donde se compartía algún ramo de religión donde se generaba esta percepción de que Jesús era un buen hombre. Por otro lado, tenemos otros ejemplos de personas que a lo mejor nunca han ido a las iglesias, nunca han ido a un templo o a una sinagoga y escucharon por allí a través de enseñanzas de religión o de su niñez de que Jesús era un buen hombre debido a su impacto, debido al amor que él enseñaba, a sus acciones, a sus valores y principios que él compartía en su época. Es así que cada uno va teniendo, según su percepción, ¿verdad? Este concepto de buen hombre. Luego tenemos otro concepto que es muy importante, otra percepción, que Jesús se ve como el sanador y aliviador, ¿verdad? En muchos lugares también se ve a Yeshua o a Jesús como un sanador, como un salvador, como aquel que viene a aliviar tus problemas, como aquel que viene a ayudarte, que viene a quitarte todas las cargas y que viene a cambiarte la vida. Y esto es otra percepción de algunas personas que puedan tener, que si tú lo aceptas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, Él te va a cambiar la vida, Él va a hacer nuevas cosas en tu vida, te va a dar un nuevo camino, y es así como en muchas de las religiones se presenta, y sobre todo también en la confesión de fe, que allí muchas veces se lleva a las personas como a confesar a Jesús como su Señor y como su Salvador, pero en muchas de las circunstancias no se genera la conciencia adecuada para realmente entender qué es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero es una de las percepciones que existen en el mundo y también es respetable y se entiende que es como se plantea. Es por eso que estamos mostrando todas estas percepciones para ir ampliando nuestras nociones y mirarlos desde distintos puntos de vista. Por ello, también se ve incluso grandes y muchas personas pueden tener testimonios de que han recibido a través de Jesús sanidad, milagros, han recibido quizás respuestas, peticiones que Jesús les respondió, personas que a lo mejor salieron del alcoholismo y de las drogas, y fue precisamente bajo el nombre de Jesús. Es así que por ende a Jesús se le es considerado como sanador, como salvador y aliviador de problemas. Luego tenemos otra percepción que se da también en la actualidad, es Jesús como un profeta. Y es clave mencionar esto también porque
debemos comprender que sobre todo en otras religiones se da también de que Jesús es considerado como uno de los grandes profetas, y esto se da también en el Islam, donde ven incluso a Jesús como un profeta que predijo grandes acontecimientos y que incluso lo esperan que muy pronto se levante Jesús como un gran profeta y líder mundial y que sea el profeta de esta religión. Es así que podemos evidenciar otra percepción en este mundo en relación a la vida de Jesús o de Yeshua. Luego tenemos otro concepto clave que es a Jesús o Yeshua como un iluminado. Hay personas que son gnósticas, que no creen en ciertas percepciones religiosas o ciertas corrientes religiosas, que creen más bien en la mística, en la espiritualidad. Las personas gnósticas atribuyen a Jesús como un iluminado. Es más, ven a Buda, a Mahoma también como personas iluminadas. Y ven precisamente a Jesús como un iluminado, como aquel que vino a impartir amor, aquel que vino a mostrar y revelar la compasión, la abundancia y tantas cosas bonitas como que Jesús enseñó el secreto del amor. Entonces aquí tenemos otra percepción que es importante traer a la mesa. Luego tenemos a otras personas, otras creencias, otras percepciones que ven a Jesús como Dios. Y aquí también es otra percepción clave. Ven a Jesús como una figura cúltica donde hay que rendirle adoración, pleitesía, alabanza, gloria, donde hay que brindarle exaltación, honor, veneración, y ven a Jesús como un Dios. Incluso lo ven como un segundo Dios, donde hay que orarle, clamarle, buscarle, y sin duda lo ven como el principio, como el verbo, y allí se van generando distintas perspectivas de Jesús, de que lo ven, de que se ve como Dios, ¿verdad? Y por otro lado lo consideran como que Él es el mismo Dios, que Él es el Dios, que Él es el Padre, y así se van generando nuevas percepciones, nuevas posturas, y lo ven a Jesús como Dios que hay que rendirle adoración cúltica. Debemos recordar que todas estas percepciones generales son para ir aclarando todos estos temas que estamos viendo. Por consiguiente, tenemos a Jesús y que se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad como un medio para manipular y también para asesinatos. Esto es otro aspecto clave a considerar, que el nombre de Jesús también ha sido usado para cometer grandes asesinatos, sobre todo dentro de la época de la Inquisición y la época del Holocausto. La figura de Jesús entonces pasa a ser como que viene a inspirar a muchos líderes religiosos para acabar y matar a los judíos. Incluso a través del nombre de Jesús se han manipulado una gran cantidad de personas y se han generado grandes asesinatos a lo largo de la historia, y donde todo lo que huele a judío tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. Y de igual forma vemos actualmente mucho resentimiento contra los judíos, y por eso es que los judíos se han resguardado y mantienen su cultura y su identidad bien oculta, bien preservada para su familia y para su hogar, para tratar de evitar lo que se conoce como el antisemitismo. Vemos también en la época de la Inquisición, conocida como la Santa Inquisición, que fue una institución dedicada a la investigación y condena y castigo a todas las personas que cometían herejía. Y esto está vinculada en la época de la Inquisición con la Iglesia Católica, donde
en el año 1478, el Papa Sixto lo que desea es poner finalidad y combatir todas las prácticas judaizantes de los judeoconversos, y allí donde también se lleva a cabo una gran cantidad de matanzas. Y no olvidarnos también de Hitler, un gran personaje conocido donde asesinó en 100 días a 11 millones de judíos aproximadamente, según lo que cuenta la historia. Y que incluso en bastante, la misma historia y libros, se dice que Hitler se inspiró en Martín Lutero, quien creía fielmente en la salvación por medio de Jesús, y también en la salvación por medio de Jesús sin las obras. Y que luego Hitler se va a inspirar en Martín Lutero para acabar y asesinar una gran cantidad de judíos. Lo que a su vez Hitler considera que va a ser una solución a Alemania y a todos los problemas que existían en aquel momento. Luego vemos incluso en el siglo II, donde muchos de los gentiles son perseguidos, cuando luego también muchas persecuciones que se dieron dentro del cristianismo empezaron a perseguir a aquellos que creían en Jesús. Entonces vemos distintas persecuciones, no solamente en poder político, no solamente en movimientos cristianos, no solamente en movimientos o en personas que asesinaron bajo el nombre de Jesús. Vemos matanza en todos los lugares. Incluso en los siglos II y III se persiguió una gran cantidad de gentiles que creían en Jesús. Y la Iglesia Católica o los romanos los mataron y los confundían también con los judíos. Entonces aquí existe una gran cantidad de matanza y manipulación bajo el nombre de Jesús, de donde se utilizaba este nombre para hacer grandes matanzas. Entonces es sin lugar a dudas que que el nombre de Jesús también se genera esta percepción también de odio. Y por eso vemos en otros lugares donde incluso los judíos también consideran el nombre de Jesús y le tienen cierto resentimiento y cierto odio. Y viceversa, luego los cristianos tienen cierto odio que nace de la nada hacia los judíos, porque se cree que los judíos mataron a Jesús. Y si analizamos a nivel bíblico, a nivel histórico, ni fue así. Porque incluso cuando mataron a Jesús, lo mataron de noche y lo mataron en una festividad que se conoce como Pesaj, o la fiesta de los panes sin levadura, donde todo el Sanedrín, donde se juntaban 70 personas que constituían el Sanedrín, que eran judíos, no se reunieron para matar a Jesús, porque ellos estaban celebrando la festividad de la Pascua. Entonces aquellos que llevaron la matanza en realidad fueron los romanos, no fueron los judíos. Por eso es importante analizar la historia, por eso es importante estudiar el contexto y la Biblia para poder comprender todo lo que va pasando a lo largo de la historia. Y es así que tenemos, por consiguiente, otro tipo de percepción. Y esta percepción es que se cree que Jesús también fue un judío jasídico ortodoxo. Otra postura también importante. Muchos judíos se creen que también, escucha bien esto, muchos judíos creen que también Jesús ha sido y tiene un perfil bastante jasídico. ¿Qué quiere decir que Jesús haya sido y que tenga este perfil jasídico? Cuando hablamos de jasídico en una traducción española más sencilla de comprender, se refiere a un piadoso. Una persona que acostumbraba a ayudar a los demás y tenía ciertas cualidades bondadosas, que practicaba la piedad, que ayudaba a los pobres y también a los necesitados. Entonces es por eso también que se cree que Jesús, dentro de estas percepciones generales, era un judío jasídico ortodoxo, debido a todas estas prácticas que muchos de los escritos que vamos a ir analizando él tenía. Entonces también judíos consideran a Jesús como un jasídico, que ayudaba a los ciudadanos, a los pobres, a los huérfanos, que tenía esta entrega al prójimo, y hay muchos
hay muchos judíos que creen en esto. Y aquí claramente vemos que estos judíos asumen que Jesús era un judío jasídico, ortodoxo, debido a la ética y a la conciencia elevada también que Jesús tenía. Entonces, para muchos judíos es considerado jasídico debido a estas virtudes que lo caracterizan y también por la exigencia que tenía en relación a la Torá. Cuando hablamos de la Torá nos referimos a los 5 primeros libros, al Pentateuco y sobre todo a la exigencia que él tenía en el primer siglo en relación al judaísmo de Jesús en aquella época. Luego vemos, por otro lado, a considerado entre de las otras opiniones generales como rabino fariseo. ¿Cómo es esto? ¿También existe esta percepción? Claro que sí. Existe esta percepción de Jesús o Yeshua como rabino. También hay muchos judíos que lo consideran como un rabino fariseo, debido al tipo de enseñanza que él compartía y que además todo lo que se compartía en relación a Jesús está dentro de su perfil de fariseo. Entonces hay muchos judíos que coinciden que Jesús fue fariseo debido a las enseñanzas que tenían mucha similitud y conexión al tipo de enseñanza que se manejaba dentro del mundo fariseo. Aquellas doctrinas que creían los fariseos, como la doctrina de la resurrección, la doctrina del infierno, del mundo venidero, las creencias de los ángeles, lo cual ligaban totalmente las enseñanzas y mensajes de Jesús al movimiento fariseo de su época. Luego tenemos también otra percepción general como Jesús como cabalista. Cuando hablamos de cabalista nos referimos, en hebreo se le dice mecubal, y en sencillas palabras es un maestro de sabiduría del cielo, o es un maestro que conoce los secretos del mundo espiritual. Y a Jesús también se le considera como un cabalista, un maestro que tenía conocimientos del mundo espiritual, que conocían los secretos del universo y también del cielo. Por eso es que muchas de las enseñanzas que se dan de Jesús, él habla y enseña del reino de Dios y dice, incluso muchas de las enseñanzas, valga la redundancia, muchos de los mensajes que se comparten, Jesús constantemente está hablando del reino de Dios, que el reino de Dios venga a la tierra, el reino de Dios y el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos en otras palabras en hebreo que se llama el tikkun olam, que es la rectificación del mundo. Entonces podríamos decir que las enseñanzas de Jesús en el primer siglo también están muy conectadas con la cábala o con la sabiduría mística espiritual, que también conectan precisamente con el reino de los cielos y todo lo que se habla del mundo espiritual en la actualidad en relación a la cábala. Y es aquí que se ve otra percepción más de la identidad de Jesús. Y luego tenemos la siguiente percepción como Mesías. También se le ve, incluso en hebreo se le dice Mashiach. Y el concepto Mesías, aquí vamos a aprender, y por eso debe prestar mucha atención, porque aquí vamos a aprender muchos conceptos judíos, muchos conceptos hebreos que nos van a permitir a tener una percepción mucho más amplia, ¿ya? Entonces, en español se le dice Mesías y se genera un tipo de conocimiento y definición, pero cuando lo analicemos bajo el prisma judío, bajo la percepción judía y hebrea, la palabra Mashiach tiene una connotación mucho más profunda. Y por ello es que a Jesús o el Mesías se le considera como el Mashiach, como el prometido a Israel. Y según lo que anunciaron los profetas, según también lo que anunciaron los salmos y el rey David, entre otros documentos de la tradición oral o de la Torá oral del pueblo de Israel. Y es así que estas son, queridos,
las opiniones generales, las concepciones generales que hemos podido ver, que hemos podido analizar y que nos ayudan a tener un conocimiento ya más macro de la identidad de Jesús, o más bien de estas percepciones que se han ido generando a lo largo de la historia y que si bien cada uno de vosotros tiene. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quién es Yeshua de Nazaret? ¿Cuál es su identidad? Esto lo vamos a ver en las futuras clases y cursos. Aquí vamos a ver muchas de las posturas de Jesús. No solamente nos vamos a enfocar, porque actualmente se analiza la vida de Jesús desde un punto de vista teológico, pero debemos analizar a Jesús desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista judío, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista que realmente amplíen nuestra percepción de ver la identidad de Jesús. No solamente un prisma, sino todos los parámetros y todos los puntos de vista para generar una visión completa y amplia de su identidad. Entonces, dentro de este curso vamos a ver los siguientes temas generales. Y vamos, en primer lugar, a enseñar sobre la identidad judía de Jesús. Vamos a evidenciar a través de textos en la Biblia su identidad. Los vamos a demostrar. Aquí todos juntos vamos a aprender y a revelar su identidad. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús fue un verdadero judío. Lo vamos a analizar a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento y también a través del Antiguo Testamento, y sobre todo considerando la Torá como un elemento de información muy importante. Cuando hablamos de Torá, recuerde que nos referimos a los 5 primeros libros, al Pentateuco, en otras palabras. Entonces, aquí vamos a estudiar y entender distintos pasajes donde van a revelar su identidad. Las mismas escrituras van a hablar por sí solas. Las mismas escrituras van a revelarnos que Jesús fue y es judío. Vamos a entender las prácticas que él realizó dentro del judaísmo de su época, que luego lo vamos a ver a la luz de la escritura. Entonces, dentro de este ítem vamos a ver su nacimiento, la perspectiva judía, y qué significa, cuáles son las prácticas que él realizó según la Torá, según su cultura. Luego vamos a ver también a Jesús y lo vamos a analizar a Jesús como rabino. Y vamos a entender también la elección de los 12 discípulos y sus aspectos rabínicos. Existe otro concepto que se llama shluchim, que es también enviados. Y con ello nos conectamos a los 12 discípulos. Y esto lo vamos a ver en las próximas clases. Pero estoy compartiendo estos pequeños conceptos para que vayamos entrando en materia poco a poco y nos vayamos familiarizando con estos conceptos. Analizaremos entonces la postura rabínica de Yeshua, cómo está conectado también con la elección de sus discípulos y cómo él como rabino va a escoger a los 12 discípulos, a los 12 estudiantes. Estudiaremos también su ministerio rabínico, que existen muchos aspectos que son propios de un rabino, enseñanzas, técnicas, formas de compartir información y ciertos aspectos que son propios de un rabino. Aquí vamos a aprender temas que nunca habíamos visto, que nunca habíamos analizado, porque hay cosas, queridos, que solo se pueden transferir en la tradición oral del pueblo de Israel. Es decir, que nuestra comprensión se va a ampliar cuando acudimos a los textos del pueblo de Israel.
porque hay mucha información que se transmite de forma oral, de forma hablada, y que el pueblo de Israel nos ha compartido gracias al Creador y que hoy vamos a compartirle a cada uno de vosotros. Por lo tanto, estudiaremos que Jesús es un rabino, por qué Jesús es un rabino, cuál es su función y qué de rabino hay en Jesús, cuáles son sus enseñanzas, cuáles son las técnicas también y las interpretaciones que le da la Torá, que también son propias de un rabino. Todos estos temas los vamos a revelar en estas clases y compartiremos sobre el judaísmo de Jesús en esta oportunidad. Luego vamos a analizar a Jesús como profeta. Estas clases se vienen maravillosas. A Jesús como profeta, como el profeta que anunció Moisés. Ahí usted lo ve en hebreo, Moshe. Y cómo el pueblo judío del primer siglo reconoció a Jesús como profeta. Esto lo estudiaremos en estas clases. Es más, existen evidencias dentro del libro de Deuteronomio de cómo Jesús, o sea, de cómo Moisés, de cómo Moshe anunció que iba a venir un profeta. Y que está evidenciado en el Antiguo Testamento, en estos textos judíos, en la Torá, y que vamos a utilizar para comprender a Jesús como profeta. Vamos a conocer esta perspectiva, este rostro de Jesús bajo este parámetro que jamás se ha enseñado. Nunca se ha entendido cabalmente cómo Jesús fue un profeta o qué es lo que le atribuye a Jesús como un profeta. ¿Cómo un verdadero profeta es considerado profeta? Aquí lo veremos en este curso. Yeshua sin duda es el profeta que anunció Moisés y que el pueblo judío del primer siglo lo reconoció como profeta. Esto es una información importante. Analizaremos qué es que capacita a un profeta para ser profeta. ¿Cuáles son las profecías que entregó Yeshua? Y además, ¿qué es lo que califica a un profeta como profeta? El perfil que debe tener un profeta. Y aquí lo estudiaremos de acorde a la Biblia, de acorde a la Torá. Analizaremos estas profecías que son pero maravillosas. Luego tenemos a Jesús o Yeshua como el Cohen Gadol en hebreo. En español sería sumo sacerdote. Sacerdote supremo, como lo plantea las Escrituras. Y lo concerniente a su muerte y sobre todo a esa cosmovisión judía de cómo lo plantea a Jesús como sumo sacerdote. Vamos a analizar también el libro de los Hebreos, lo concerniente a su muerte y a su cosmovisión judía. ¿Cómo se considera dentro del judaísmo la muerte de Jesús? En muchos lugares se analiza la muerte de Jesús desde distintos puntos de vista. Se considera que la muerte de Jesús es como el todo y como la pieza clave de todo el panorama. También se entiende en otros lugares que Jesús murió por el mundo, amó el mundo, vino a salvar al mundo, vino a perdonarlo. Y a través de este curso vamos a entender por qué fue así, pero desde una postura judía. ¿Qué es lo que significa su muerte? ¿Qué es lo que significa su sacrificio? La resurrección. Todos estos aspectos vamos a analizar. Jesús como Cordero, Jesús su muerte, su sangre, aquel que expía pecados. Asunto que solo podemos entender en profundidad desde una cosmovisión judía. Vamos a considerar también escritos apostólicos. Así iremos también a la tradición oral del pueblo de Israel. Recuerde que la Torá oral o tradición oral es la información compartida de generación en generación, boca a boca, que está conservada en el pueblo judío. Y aquí vamos a poner todos estos elementos en la mesa, en orden, para ir desmenuzando toda esta información. Revelaremos entonces que Jesús fue un sumo sacerdote. Y es curioso notar cómo Jesús fue sumo sacerdote si en el primer siglo había sumo sacerdote.
estos elementos los vamos a ver en estas clases. Los vamos a analizar en todos estos cursos. Luego revelaremos las distintas evidencias que podemos encontrar en el Nuevo Testamento y cómo el apóstol Pablo, se le conoce también en el mundo hebreo como Shaul de Tarso, cómo Shaul de Tarso, siendo judío, lo plantea desde una manera mucho más exhaustiva y extremadamente profunda. Vamos a analizar todos estos escritos, ya que el apóstol Pablo, siendo judío, conocía el trasfondo genuino de las enseñanzas que habían detrás de la revelación de Jesús como sumo sacerdote. A posterior, también estudiaremos a Jesús como el justo. En hebreo se le conoce como el Sadik, el justo, que es el intermediario de Israel. La palabra Sadik también es muy conocida en el pueblo judío y tiene una connotación demasiado profunda. Y dentro del judaísmo jasídico vamos a recibir grandes aportes y riquezas sobre este tópico. ¿Cómo es conocido un Sadik o un justo en Israel? Incluso actualmente se considera dentro del pueblo judío muchos sadikim. Cuando hablamos de sadikim, hablamos de muchos justos, que incluso hay en la actualidad. Y es curioso también traer esta información a la mesa para conectarlo también con la vida de Jesús. Vamos a entender que Jesús es un justo en Israel, a través de evidencias bíblicas, a través de la evidencia de los apóstoles y a comenzar a leer a Jesús con otros lentes. Es importante estudiar la vida de Jesús con otros lentes, con otros anteojos, no desde una perspectiva griega, sino desde una perspectiva judía, porque cuando lo analizamos desde esta perspectiva judía nos vamos a enriquecer de información. Y así también tenemos y vamos a analizar también la vida de Jesús, la vida de Yeshua, su alma y la divinidad que tenía. Esto es curioso. Vamos a analizar el alma y la divinidad que tenía el Mesías, la divinidad que tenía Yeshua. Cómo es considerada el alma del Mesías. Cómo los primeros apóstoles, siendo los primeros judíos, consideraban el alma del Mesías y su divinidad. Vamos a aclarar estos conceptos, vamos a traer definiciones y aclarar muchos puntos que son claves para una mayor comprensión. Porque es clave entender que todos tenemos algo de divinidad. Y vamos a ver a través de las Escrituras muchos textos donde dice que Dios está en nosotros. Porque todos tenemos dentro de nuestra esencia, en nuestra alma, divinidad. Y por ello es que vamos a entender la cosmovisión judía, que es ser divino desde una visión completamente judía. Y aquí vamos a responder ciertas preguntas que se generan actualmente. ¿El alma de Yeshua preexistía o no? ¿Qué significa que se haya revelado? Todas estas preguntas las vamos a responder en estas futuras clases. También vamos a revelar a Yeshua como cabalista, es decir, como un conocedor de los secretos del cielo, una persona maestra en los secretos del cielo y los secretos del mundo espiritual. Yeshua o Jesús como cabalista, como Mecubal, recuerde que Mecubal significa cabalista, tenía muchos conocimientos del mundo espiritual, muchos conocimientos de los secretos del cielo. Recuerde que cuando Yeshua o Jesús habla de revelar los secretos, habla del reino de los cielos, está hablando en otras palabras de los secretos del mundo espiritual. Está hablando de todos los secretos que yacen en la Cábala. Entonces aquí vamos a revelar cuáles eran las técnicas cabalísticas y las enseñanzas que Jesús compartía incluso a sus apóstoles. Compartía enseñanzas extremadamente profundas y secretas. Y los vamos a estudiar a través de las Escrituras. Por eso es que cuando Jesús enseñaba a las personas que no le conocían, compartía su información a través de parábolas. Pero cuando enseñaba a sus discípulos,
le transmitía enseñanzas secretas, únicas, que aparentemente se ven sencillas en la Biblia, pero tienen significados extremadamente profundos. Aquí vamos a revelar estos secretos de la Cábala y cómo Yeshua fue un gran cabalista, utilizando el Nuevo Testamento, canónicos, libros canónicos, apócrifos, y esto se viene interesante porque vamos a utilizar contenido extra bíblico, y por otro lado también del mundo de la Cábala, que también viene a revelar esta postura. Y luego finalmente tenemos a Yeshua como Mashiach, si califica o no como Mashiach. ¿Qué significa este concepto de Mashiach dentro del judaísmo? Porque nosotros en español lo definimos de una forma, pero recuerde que en el mundo judío tiene una connotación muy profunda. Incluso se analiza como el Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef, es decir, el Mesías hijo de David y el Mesías hijo de José. ¿Cuáles eran las etapas que el Mesías debía cumplir o que un Mesías debe cumplir? ¿Cómo se reveló incluso Yeshua estando en este mundo? ¿Bajo cuál parámetro, bajo cuál etapa? ¿Como Mesías ben David o como Mesías ben Yosef? Interesante este aspecto. Si cumplió o no estas etapas, o cuál va a ser la que va a cumplir, y todos estos detalles los veremos en nuestras clases. Esto vamos a estudiar, lo vamos a profundizar, todos juntitos vamos a aprender y acudir a muchas de las fuentes que las vamos también a compartir. Tenemos mucho contenido que compartir, que luego vamos a subir en nuestra plataforma de la página web. Estudiaremos entonces dentro de las fuentes que vamos a dar a conocer. Vamos a utilizar la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Vamos a ver otras versiones del Nuevo Testamento desde una perspectiva más judía. Por otro lado, vamos a analizar la Tanaj. Cuando hablamos de la Tanaj nos referimos al Antiguo Testamento en sencillas palabras. Por otro lado, vamos a acudir a otras fuentes judías como la Torah Emet, que es, en otras palabras, como la Biblia judía o el Pentateuco, como se menciona en la teología, y muchas de las enseñanzas también del libro obtenido del judaísmo de Jesús del doctor Mario Sabán, cuyo doctor tiene aproximadamente como 5 doctorados en teología, en antropología, en matemática aplicada, y él también, siendo judío, comparte mucha información sobre el judaísmo de Jesús, que nos va a llenar de conocimiento desde una perspectiva totalmente judía, siendo Mario Sabán judío, lo cual es muy, pero muy interesante. Y también acudiremos a fuentes como evangelios apócrifos y libros de Torah oral, el Zohar, el libro del esplendor, el Talmud y entre otros fuentes para poder revelar en mayor cantidad la identidad de Yeshua. Así que muchas gracias a todos mis amigos y amigas por estar presentes. Se nos vienen clases muy fuertes. Los dejo cordialmente invitados para que sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, porque realmente vamos a aprender mucho en estos cursos con todos los detalles y evidencias que vamos a compartir con cada uno de vosotros. Nos vemos hasta las próximas clases. Un abrazo a todos y que el Creador del universo les bendiga y les guarde.